Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Seguimos en vivo con ustedes acá en Enlace USACH. Les recordamos en la 94.5 en FM. Estamos también en diariousach.cl, nuestra señal online. Y además les recordamos nuestro canal de televisión digital 50.2. Ahí también nos pueden sintonizar en la región metropolitana. Quería invitarles a hablar de educación ahora. En nuestra entrevista queremos ir analizando el dato que ha sido compartido por algunos medios de comunicación y que viene de cifras del Ministerio de Educación, de que este año hubo 33.341 menores de 18 años que se inscribieron y fueron autorizados para rendir exámenes libres, 13% más que el año anterior. También hay un fenómeno que da cuenta de que 50.814 estudiantes que estaban matriculados en 2022 no se inscribieron este año en ninguna escuela. Aquello representa un aumento de 0,2% respecto al año pasado, cuando también hubo más de 50.000 niños y adolescentes en la misma situación y quedaron en riesgo de quedar excluidos del sistema. Un tema que es interesante verlo desde la perspectiva de las implicancias que tiene quedar fuera del sistema escolar tradicional. Muchas veces también se habla de lo que tiene que ver con el homeschooling, en fin, pero también hay otras razones detrás tal vez de muchos de estos casos. Es parte de lo que queremos conversar a esta hora junto a la académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, ella es psicóloga, magíster en investigación social y desarrollo, doctora en psicología, Constanza Herrera, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, hartas cosas que poder ir analizando contigo, porque sabemos que detrás de los números siempre hay distintas realidades. Y ahí es importante saber, cuando hablamos de niños y niñas, adolescentes que quedan fuera del sistema tradicional de la educación, ¿cuáles son los costos que tiene esto de quedar fuera? También hay ventajas en el caso de que se trate de homeschooling. Hablemos un poquito de esa temática y efectivamente ir estableciendo cuáles son las dificultades que puede traer consigo este tipo de forma de educación, si es que efectivamente se está desarrollando en casa o de otra forma. Uh-huh. Yo creo que primero hay que tener en consideración que los costos o las consecuencias que va a tener dejar el sistema va a depender bastante de la situación particular en la que se encuentren los chiquillos y las chiquillas. Porque obviamente no es lo mismo cuando tú tienes un estudiante que deja la escuela y no tiene una red que lo soporta ni otros espacios educativos en los que participa, versus cuando esas redes existen y más bien corresponde a una decisión de las familias, ¿cierto? Otras modalidades educativas. Entonces van a depender de cada uno, pero en términos generales, o la mayor parte de los estudiantes que deja el sistema, más que un sistema alternativo, tiene que ver con aquello que el sistema no ha logrado dar cabida. De alguna manera nosotros hablamos de formas a través de las cuales el sistema te expulsa. No que te expulse directamente, sino que indirectamente te está diciendo: tú no perteneces aquí, tú no eres capaz para hacer esto no tiene nada que ver contigo, y las personas por una serie de, digamos, circunstancias de la vida toman otros caminos. Entonces, en dichos casos, obviamente los costos son complejos en términos de que la escuela no solo implica una certificación que te permite acceder a ciertos puestos laborales o continuar estudios en la educación superior en sus distintas modalidades, sino que también constituye un espacio de protección, un espacio de desarrollo personal, un espacio para vincularse con otros, para conocer las historias de otros, para estar allí presente más allá solamente de los contenidos académicos, que también tienen su relevancia en términos de cómo te permiten desarrollar ciertas actividades, no solo laborales, sino también sociales. Por ejemplo, si decimos las habilidades para vincularse con otros, para pensar críticamente, para socializar, todo eso es algo que también se desarrolla en la escuela. A la hora de ahondar un poquito en esta figura, entre comillas, de expulsión de la que hablaba del sistema escolar, ¿cuáles podemos identificar? Porque también dentro de lo que se ha estado tratando de averiguar en torno a estos números, hay muchas familias que quedaron fuera, particularmente por el sistema de admisión escolar, que tal vez no quedaron en el colegio que querían o simplemente se quedaron sin cupo. ¿Qué otras cosas pueden efectivamente influir en esta salida o esta, comillas, expulsión? Yo creo que hay muchos más factores que solo el sistema de selección.
Por una parte, tiene que ver con la pertinencia que tienen los espacios educativos. Ya. Es decir, en qué medida lo que vemos en la escuela, lo que aprendemos en la escuela resulta relevante para la vida, cuáles son las estrategias de enseñanza que allí se emplean, qué tipo de actividades realizamos. Para muchos chiquillos y chiquillas que enfrentan una serie de desafíos en su vida, la escuela empieza a transformarse en un espacio que no les resulta motivante ni amigable. Entonces existe toda una dimensión que podríamos decir se vincula con la enseñanza y que se desvincula de aquello que pudiese ser interesante o importante para los estudiantes. Todavía en nuestro sistema escolar tenemos muchos espacios en donde tenemos una educación sumamente tradicional. Sí. Es decir, yo te digo a ti, tú escuchas, anotas, recuerdas. Sí. Y en ese contexto, obviamente, se termina transformando en una tortura más que en un proceso motivante en el que tú le haces sentido a lo que estás aprendiendo. Y por otra parte, existen un sinnúmero de situaciones que tienen que ver más bien con el clima escolar. Hay muchos chiquillos que se sienten discriminados en la escuela. Por ejemplo, si tú has repetido de curso, entonces eres más grande que tus compañeros. Claro, hay un cierto estigma, ¿no? Exactamente, o si eres migrante, por ejemplo, o si perteneces a cierta familia, rivalidades entre las familias que se expresan también en la escuela, o ciertas culturas que se dan también desde quienes trabajan en la escuela hacia los estudiantes. Entonces hay toda esa otra dimensión de que yo no me siento acogido, ni me siento parte de la escuela en términos de cómo me tratan, y que no tiene que ver necesariamente con cómo me enseñan, sino qué tan bienvenido yo me siento para participar en la escuela. Constanza, a la hora de ya hechos también estos diagnósticos, al menos de lo que está casos, es importante también saber de qué manera el sistema, la institucionalidad puede entregar herramientas, no solamente desde una perspectiva centralizada como ministerio, sino que además darle competencias a las comunidades educativas para enfrentar cada uno de esos fenómenos. Ahí tú nos planteabas algo que tiene que ver con los contenidos, sin ir más lejos, con los currículum escolares, pero además, y algo que también ha sido medido en los últimos CIMSE, el tema de la convivencia interna de cada una de las comunidades escolares. ¿Cómo ves también el tema de poder enfocar a ello? ¿Quiénes son los llamados también a establecer algunos de los puntos para buscar soluciones? Y lo otro que quiero establecer en esta conversación contigo tiene que ver con el tema de la convivencia dentro de las comunidades escolares, que se ha visto un poco afectada luego de lo que fue la pandemia. Han sido muchas las comunidades que han dado cuenta de ciertas formas que tienen de reaccionar algunas estudiantes y estudiantes, y la forma en que también las dificultades que tienen los propios profesores de enfrentar aquello. Sí. Yo creo que un ámbito sumamente importante cuando hablamos de cómo estos procesos de abandono escolar terminan sucediendo es todo aquello que hemos hecho antes, todo aquello que estamos haciendo en las escuelas para transformar la escuela en un espacio pertinente educativo. Entonces, en ese contexto, todos quienes participamos del proceso educativo somos parte de ese, o deberíamos ser parte de ese esfuerzo por generar ciertas iniciativas que permitan fortalecer las trayectorias educativas, flexibilizar las formas a través de las cuales enseñamos, aprendemos, evaluamos, de modo que sean más coherentes con las particularidades de cada contexto. Importante la proactividad, entonces. Sin duda, o sea, yo creo que por una parte no podemos desconocer que el Estado tiene una responsabilidad sumamente importante, es el garante del derecho a la educación primario, y tiene una cierta institucionalidad en relación con el reinserción escolar, que podríamos también, digamos, discutir sus debilidades y para dónde debería ser fortalecido. Pero no solamente tiene que ver con lo que el Estado hace, sino que también con aquello que hacen las comunidades educativas, porque si decimos, por ejemplo, muchas veces hay niños y niñas que terminan siendo expulsados del sistema porque los mismos padres de sus compañeros quieren que salgan, ¿sí? O porque sus compañeros no les dan cabida en ese espacio escolar, porque los profesores no están dispuestos a transar ciertas formas en que tradicionalmente han hecho las cosas. Entonces, sin duda, desde allí, desde las políticas que movilizan los directores en las escuelas, desde todos los profesionales de apoyo,
va a depender también en qué medida el Estado puede efectivamente retenerlos en el sistema educativo, pero no solo para terminar, sino que también para que sea un proceso significativo en términos del aprendizaje y del desarrollo personal. Sí. ¿Esto implica aspirar a una gran reforma, Constanza, o las herramientas están? Desde mi punto de vista, implica pensar en una gran reforma, porque en definitiva lo que tenemos hoy día es un sistema más o menos rígido, que tiene obviamente estas formas de reinserción complementarias, pero que muchas veces no nos permite dar cuenta de la diversidad de trayectorias y discutir con las comunidades qué es lo que se requeriría en cada contexto. También resulta ser que las políticas suelen pensarse desde el nivel central, desde Santiago, desde ¿cierto? Una oficina, un escritorio. Desde una oficina, un escritorio, una ciudad. Entonces existen una serie de trayectorias diversas que no tienen que ver con lo que está pensado en ese escritorio. No es lo mismo si yo vengo llegando a Chile, ¿sí? Como un estudiante que es migrante, o si yo vivo en un contexto rural, que si yo soy mamá, sino que cada una de esas circunstancias requiere escuchar a las comunidades, dialogar con ellos y desde allí también levantar ciertas iniciativas que pudiesen ser pertinentes a cada contexto. Y entonces tenemos que pensar esto como un problema que implica múltiples dimensiones, que es complejo. Y en tanto complejo, entonces requiere de soluciones no sencillas. No es que yo diga, tenemos esto, tenemos una iniciativa en que vamos a poner más recursos aquí o allá, sino que en tanto problema complejo requiere de una transformación más global del sistema educativo en sus distintas aristas para que la escuela, tal como la conocemos hoy, se transforme de modo que sea un espacio que también integre y movilice a los chiquillos y las chiquillas a permanecer en la escuela y a hacer sentido de aquel proceso. Hablábamos de costos desde una perspectiva de trayectoria educativa, pero sabemos que esto también tiene sus repercusiones en la trayectoria vital de las personas. Cuando hablamos de esta cantidad de niños, niñas que no están en un sistema escolar tradicional y que también nos invita a pensar qué va a pasar también en sus trayectorias a futuro. Tú ya establecías también las dificultades que puede traer en la socialización, pero también es relevante saber que esto puede también traer a futuro dificultades en su interacción, en su incorporación al mundo del trabajo, en enfrentar también problemáticas a nivel familiar, a nivel social. ¿Ves con preocupación también lo que pueda pasar en estos casos? Sí, yo lo veo con preocupación, sobre todo pensando en cuáles son las circunstancias en que vivimos hoy. Tal vez antes, si tú dejabas la escuela, seguías participando de una comunidad, trabajabas tal vez, y esa comunidad de alguna manera era el espacio en el que tú socializabas, en el que te desarrollabas, en el que ibas aprendiendo un oficio. Sí, no era raro. No era raro tampoco, claro. Sin embargo, hoy día tenemos las familias mucho más aisladas, muchos chiquillos y chiquillas que abandonan la escuela, quedan en sus casas recluidos o pegados al celular, pero tienen muy poco contacto con otras personas, tampoco es que se desarrollen en otros ámbitos. Claro. Obviamente, como decía al inicio, va a depender de cada caso, es difícil decir esto va a suceder siempre en todos los casos, pero si pensamos en términos generales, obviamente la escuela va a suponer un espacio en que tú también tienes esa posibilidad de estar con otro y aprender de aquello para tu vida en su conjunto, digamos. Lo tocamos tangencialmente hace un instante, Constanza, pero también me interesa saber, a la hora de pensar en reformas, en pensar en las formas en que se puede potenciar el sistema escolar, dentro de las razones de salida, ya lo decíamos, el tema del SAE ha estado presente en varias oportunidades. Es importante también revisar un poco ese sistema, ya que ha traído tanta desazón en algunos padres, apoderados, tutores, en fin. Sí, yo creo que el sistema de admisión que hoy día tenemos es un sistema que hay que mirar. Y hay que mirar no solo entre quienes han decidido la política o entre el mundo de la academia y la política, que es lo que ha sucedido. Y no solo hay que mirarlo en términos de los números, hay que mirarlo, como tú bien dices, respecto de las subjetividades o de las percepciones que las familias tienen en relación con qué es lo que está pasando. Sí. Y allí, desde mi punto de vista, también los medios de comunicación tienen un tremendo rol, porque se ha creado toda una también
desinformación en relación con esta idea de la tómbola, claro, y que no vas a encontrar escuela, y obviamente el sistema hay que mejorarlo en una serie de dimensiones, pero también existen formas que si tú no pudiste encontrar una escuela en la primera instancia, puedes encontrarlo en una segunda instancia, incluso hoy día, en el momento en que estamos, tú todavía podrías regularizar tu situación para el 2024. Entonces también yo creo que el trabajo que es muy importante de hacer es cómo informamos a las comunidades, y no solo a las comunidades que están dentro de las escuelas, porque hoy día informamos a través de las escuelas, pero el que no está en la escuela no se entera. Queda sin información. Entonces, cómo también usamos los mecanismos de la sociedad en su conjunto para poder informar acerca de cuáles son los pasos, dónde tengo que ir, si es que no estoy matriculado en ningún lugar, que si me corresponde estar en un sistema de reinserción o yo más debería ir a la educación para jóvenes y adultos. Entonces, toda esa información que podamos integrar va a ser importante para que ese sistema funcione mejor. Estamos conversando con la académica del Departamento de Educación de nuestra Universidad, Constanza Herrera, hablando de este aumento de niños, niñas, adolescentes que están inscritos para dar exámenes libres, también lo que tiene que ver con aquellos que han dejado finalmente el sistema escolar. Constanza, para ir cerrando, quiero entrar también, ya que hablabas del sentido que se puede asumir a lo que se está aprendiendo, a lo que se está estudiando, también para encantar a él o la muchacha, el rol que puede tener, por ejemplo, una educación técnica, profesional. Sabemos que está incorporado en nuestro sistema escolar y me da la impresión de que esto, a la hora de pensar tal vez en la posibilidad de que esto me permita trabajar, es una alternativa y no siempre ha sido bien valorada dentro de lo que ha entregado a nuestro país la educación técnica profesional. Sí, la educación técnica ha sido más bien y sigue siendo relegada, tanto en la educación secundaria con los liceos técnicos como en la educación superior. Socialmente tiene un estatus menor, es decir, la gente lo valora como algo que no es tan importante y muchas veces podría ser una alternativa mucho más viable y mucho más pertinente para determinados jóvenes o adultos. Entonces, eso ha implicado esa menor valoración, que también haya menor inversión, menor atención. Hoy día la investigación, por ejemplo, que se realiza en educación técnico-profesional es muy poca. Son pocas las personas que investigan en esos contextos en particular. O cómo apoyamos a los profesores que, por ejemplo, son de las áreas técnico-profesionales y que si bien realizan regularización de estudios, por ejemplo, aquí mismo en el Departamento de Educación, cómo los apoyamos para que esos espacios donde yo aprendo otros saberes, ¿cierto?, distinto de las matemáticas, el lenguaje, también sea algo interesante. Y en ese sentido, el fortalecimiento que le podemos dar a ese sistema para que efectivamente sea un espacio enriquecedor es sumamente importante, pero también hay que pensar la educación en la articulación con otras dimensiones de la vida. Entonces, si seguimos pagando significativamente menos por un trabajo que es un trabajo técnico, entonces es difícil que tampoco está el incentivo, ¿no? Exactamente, se transforme en una opción que sea viable. Entonces, en otros países las actividades técnicas tienen una remuneración que también te ayuda a tener una buena vida. Y entonces también tenemos que pensar cuál es el rol de la educación técnica en el contexto en el que nos encontramos en el mercado del trabajo y cuáles son las otras políticas del Estado que de alguna manera podrían fortalecer, más allá de la educación, esta como una alternativa que sea interesante y que pueda ser pertinente para esa diversidad de trayectorias. Para cerrar, Constanza, quedémonos también con la figura de las y los profesores. ¿Cómo también pueden aportar en esta idea de poder incentivar a sus estudiantes y ayudarlos a que no dejen la educación, no dejen las trayectorias educativas, no dejen sus establecimientos educacionales? Yo creo que los profesores y las profesoras tenemos un tremendo rol en este proceso, y también he tenido la oportunidad de los últimos tiempos compartir con profesores en programas de reinserción, en aulas de reingreso, en educación para jóvenes y adultos, que están haciendo cambios, que desde sus comunidades
educativas y en colectivo, porque solo es imposible cambiar la escuela, tú tienes la posibilidad de hacer otras cosas, de pensar en proyectos que sean interesantes para aprender, de dejar atrás esa enseñanza tradicional, de tener una educación que sea más afectiva, más de los vínculos con el estudiantado. Entonces, como desde las organizaciones de profesores y también desde las comunidades educativas es posible levantar esas iniciativas que efectivamente nos ayuden a transformar las diversas modalidades educativas que hoy día el sistema tiene. ¿La formación también está abordando eso? ¿La formación de profesores y profesores? La formación de profesores y profesoras todavía siento yo que está muy en deuda en relación con cómo formamos a los y las educadoras desde una perspectiva más social, que reconoce la diversidad de trayectorias, que no mira a los chiquillos y las chiquillas desde el déficit, sino comunidades. Y si bien aquí mismo en la universidad tenemos un proyecto de formación para profesores de reinserción y reingreso, un proyecto FONDEF. Es el único proyecto que hoy día existe de formación en esta área. Entonces, para las universidades y quienes estamos vinculados a la formación del profesorado en estas áreas, todavía queda un gran desafío en términos de qué tan pertinente están siendo el currículum de la formación de profes para poder responder a los desafíos que nos encontramos hoy día y lo dinámicos que son, ¿cierto? Porque nadie imaginaba que estos desafíos, que iba a venir una pandemia y luego lo que nos ha ido pasando. Entonces requiere todo un proceso de continuamente mirar lo que estamos haciendo. Bueno, una buena cantidad de análisis y de diagnósticos que hacemos a propósito de estas cifras que constatamos, Constanza, y que es importante también irlas revisando de aquí en adelante. Agradecer a Constanza Herrera, académica del Departamento de Educación, que ha estado con nosotros acá en Enlace USACH. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.